Si pudieras ofrecerle algo a Dios, si pudieras regalarle algo a Dios, ¿qué le regalarías? Si pudieras ofrecerle algo a Dios o si pudieras regalarle algo a Dios, ¿qué le regalarías? ¿Por qué te hago esta pregunta? Bueno, porque hace un tiempo estaba viendo una entrevista de este hombre, el dueño de Yakult, este hombre que da conferencias en México, un mexicano japonés. Y él decía que los mexicanos vamos a nuestros templos a hacer peticiones, que los mexicanos tenemos esa costumbre de irle a pedir a nuestros dioses, decía él, y que pues siempre tenemos un pliego petitorio para nuestros dioses o nuestra divinidad. Y él decía que en Japón las personas van a sus templos a ofrecer algo, a dar algo. Y mencionaba que esta es la grande diferencia entre los religiosos, ¿verdad?, allá en Japón y los religiosos acá en México. Mientras que en Japón las personas van a ofrecer algo, a llevarle algo a sus divinidades o a sus dioses. Acá en México nosotros vamos con un buen pliego petitorio, decía él. Ahora, la Biblia dice que nosotros necesitamos exponerle al Señor nuestras peticiones. Eso está ahí escrito en la palabra de Dios. Dios quiere que le pidamos. Dios quiere que nosotros le externemos nuestras necesidades. Sin embargo, también me parece que no podemos dejar de lado el compromiso y dejar de lado lo que Dios también está esperando de cada uno de nosotros. No porque lo necesite. Nuestro Dios es abundante, Él creó todos los recursos. Hemos estado diciendo que Dios es un Dios dador de la vida, creador de la alegría, de la sonrisa, de la plenitud humanas y del mundo en general. Así que Él no necesita de nosotros. Sin embargo, en el esquema de las relaciones que tanto hemos estado diciendo en nuestros devocionales, esta relación de amor de Dios con nosotros y de nosotros con Dios, hay una cierta reciprocidad. Te leo el texto de Levítico capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Le ordenó que le dijera a los israelitas: Cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor, deberá presentar un animal de ganado vacuno u ovino. Versículo 10. Si alguien ofrece un holocausto de ganado ovino, sea de corderos o de cabras, deberá presentar un macho sin defecto. Versículo 14. Si alguien ofrece al Señor un holocausto de ave, deberá presentar una tórtola o un pichón de paloma. El sacerdote llevará el ave al altar, le arrancará la cabeza y luego la quemará en el altar. Después exprimirá la sangre en un costado del altar. Es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. En el Antiguo Testamento, estoy leyendo para ti Levítico capítulo 1, el centro de todo el culto, era las ofrendas. Las personas venían con una ofrenda. ¿Recuerdas cuando Jesús en el Nuevo Testamento se platica que llegó al templo y volcó las mesas de las personas ahí que estaban traficando con las monedas y con los animales y con varias cosas allí? Y entonces se encendió en coraje porque había ahí una mercadería y derribó las mesas y hizo allí una denuncia porque dijo que la casa de Dios la habían convertido en una cueva de ladrones. Bueno, todo esto se daba porque las personas venían al culto para traer algo.
traían una ofrenda. Algunos traían sus corderos, otros allí mismo en el atrio del templo compraban sus palomas o lo que ellos pudieran ofrendar a Dios, eso allí lo compraban. Entonces, el centro del culto, es decir, lo más importante del aspecto cúltico, del aspecto cultual de Israel en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, era justamente el dar, el ofrendar. La gente sí iba a pedir y la gente sí iba a ofrecer su corazón para decirle a Dios que le ayudara, que necesitaba ciertas cosas, pero el énfasis era ¿qué le voy a llevar a Dios? Y está muy detallado en el libro de Levítico lo que Dios le pedía a las personas que trajeran. Es decir, les decía las características de cómo deberían ser sus corderos o sus borreguitos que traían. Tenían que ser sin defecto, de 1 año, tenía que ser un animal macho, tenía que ser supervisado por los sacerdotes para que calificaran la ofrenda. En caso de que tuviera algún defecto el animalito, pues simplemente no lo dejaban presentarlo ante Dios o no lo sacrificaban. Pero déjame insistir en esta parte. El centro del culto era la actitud, por un lado, de las personas que venían al culto, y por otro lado era las acciones de las personas que venían a ofrecer un culto a Dios. Es decir, ellos traían algo. Por eso te pregunté al inicio de este devocional, si tú pudieras regalarle algo a Dios, ¿qué le regalarías? ¿Cuál sería en este pleno siglo XXI tu ofrenda a Dios? Y no te estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de una ofrenda al estilo de lo que Pablo menciona en Romanos capítulo 12. Él dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto de ustedes para el Señor. Entonces, el centro de todo el culto es qué le entregamos a Dios. El centro de todo lo que, de toda nuestra adoración a Dios, no es solamente lo que le vamos a pedir, aunque, insisto, la Biblia nos anima, la Biblia nos dice que presentemos al Señor nuestras peticiones, pero el centro del culto en la palabra de Dios es esta actitud del adorador, esta acción del adorador de presentarse a sí mismo como una ofrenda a Dios. Entonces, en conclusión, Jesús mismo dijo, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Pablo, en la carta de los Romanos, dice así en Romanos 12:1, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. En conclusión, creo que todo lo que podemos ofrecerle a Dios, cualquier cosa que le pudiéramos ofrecer a Dios, creo que sería poco, pero la Biblia nos anima a entregar nuestra vida todos los días, a entregarnos totalmente a Dios, para que Él llene nuestras vidas y realice su trabajo en este mundo, porque Él quiere, por medio de nosotros, hacerse presente en este mundo, porque Él quiere, por medio de nosotros, tocar vidas en este mundo, porque Él quiere, por medio de ti y de mí, hacer algo para ayudar a bendecir a personas,
Así es que me parece que si pudiéramos darle algo a Dios, pues sería nuestra disposición, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas, y decirle: Señor, aquí estoy, yo quiero totalmente entregarme a ti como un sacrificio, porque no hay nada más que te pudiera dar más que todo mi ser, todo mi corazón, todo mi cuerpo. Que Dios te bendiga.